Buenas noches. Hoy pensaba hablar del vino Syrah, de la cepa Syrah. Pero bueno, me sorprendió la muerte en Milán, donde viví hace años, el escritor y editor Roberto Calasso. Él, no al fundador, sino el que tomó más o menos a comienzos de los años 70 a su cargo la editorial Adelphi de Milano también, que creo es la mejor editorial del mundo desde hace ya 30, 40 años. Hasta ahora no había pensado hacer muchas referencias biográficas, autobiográficas a estas charlas, a estos encuentros, pero mi relación con Roberto Calasso fue muy particular. Siempre estuve a punto de conocerlo personalmente y nunca lo conocí. Yo estudié 2 veces en Italia, yo tuve 2 residencias en Italia, y la última que tuve, de 2 años, 75 a casi comienzo del 77, enero, yo ahí estudié con Gillo Dorfles, en Milán. Y me hablaba mucho de su amistad y que debía conocerlo a Roberto Calasso. Y luego, también creo que eso ya lo he contado, en un esbozo biográfico, autobiográfico, que he subido alguna vez, algunos meses en mi muro de Facebook, también era muy amigo y me lo recomendó mucho, y también intentó hacer un encuentro, también frustrado, Cristina Campo. La última vez que estuve en Italia, hace 2 años, en Milán, para septiembre del 2019, estuve muchísimo más ocupado y mucho mejor ocupado y más felizmente ocupado en conocer a mis primos, a Elisa, a Fareta y a Giorgio, su marido. Así que el tiempo que estuve lo dediqué a la familia, a los Fareta, como tantos italianos en diáspora por el mundo. Así que, y otra cosa es que tanto Gillo Dorfles como luego después, cuando intercambiaba correspondencia con Gillo Dorfles y a lo largo de los años, y cuando puse a realizar mi obra, mi propia obra, sobre todo de investigación, a partir del cine, el melodrama, la poesía, y muchos me decían, ya Gillo Dorfles también, que mi pensamiento, mi obra, tenía bastante que ver, estaba relacionado con el método o la visión del mundo de Roberto Calasso. Y a ello precisamente censuré exprofeso, como que estaba en desarrollo de mi teoría, y iba postergando su lectura porque, también por otro lado, es algo que les recomiendo a alguien que me escucha, ¿no? Si alguien está desarrollando una obra teórica, crítica, y ya está en mitad de la cosa, y el método ya está más que en barbecho, sino que ya se está cosechando, leer autores contemporáneos. Yo nací en 1953, Calasso en 1941, así que creo que ni siquiera hay una generación de diferencia entre nosotros, es contraproducente. Sí, cuando yo ya había sido muy influido por Gillo Dorfles, y sobre todo por el maestro directo de Roberto Calasso, que es Mario Praz, con el cual sí, ya tenía una enorme influencia de sus libros, ¿no? No haber estudiado con él, pero sí había leído ya toda su obra. Así que he tenido una curiosísima relación
que supongo que próximamente voy a completar, ¿no? Espero que todavía en mi caso en este mundo, comenzando a leer su obra. Ya que tenemos muchos temas afines, y poco antes su último libro, para ser publicado, que publicó, son 2 pequeños estudios sobre Hitchcock, sobre Vértigo. Así que imaginen, los que me leen, los que me conocen, estos cruces. Por cierto, sí, dejé en Adelphi, envié a Adelphi a un par de libros míos. No hace mucho. Como dicen los latinos, idioma que manejaba muy bien Calasso, liber habent sua fatta. Los libros tienen su destino. Así que es muy curioso una persona con la cual conviví por amigos o maestros en comunes, como el caso de Gillo Dorfles, o gente admiradísima por mí, como Cristina Campo, esas relaciones que a veces se tienen mentales y no se terminan de consolidar. Precisamente, o sea, él fundó Adelphi. Adelphi es de Adelphoi, en griego, ¿no? Y Adelphi son los hermanos socios, son los asociados, ¿no? Y incluso el ideograma, los 2 figuritas que hay en la portada de Adelphi, ¿no? Es un ideograma chino, ¿no? Que precisamente tiene que ver con los hermanos de sangre, con los juramentos de sangre. Bueno, y por eso se llamó Adelphi, aunque en realidad la editorial fue fundada por Luciano Foa unos años antes, ¿no? Y también detrás de Calasso y de Cristina Campo y de algunos otros pensadores, estuvo siempre una figura que, bueno, falleció muy joven, desgraciadamente, en 1965, que era el triestino Roberto Bobby Baslen, que siempre me lo mencionaba también Cristina Campo, ¿no? Esos personajes, esos escritores confidenciales, esos maestros secretos, esa suerte de eminencias grises. Del cual espero hablar también en algún momento. Y por cierto, mi amigo y editor Luis Citarroni, en La Bestia Equilátera, donde yo he publicado mi última novela, creo que por primera vez en idioma castellano, siempre con la lucidez de Luis Citarroni como editor, publica unos textos, creo que la primera vez que se editan en castellano, y en la Argentina, y en La Bestia Equilátera, unos textos de Bobby Baslen, de Roberto Baslen. Sobre todo una correspondencia que él tuvo con Montale. Me afectó muchísimo porque es algo que es como una cita que no voy a tener o que vamos a tener en otro lugar. Y para completar esto, como una suerte de homenaje, memento, recuerdo, voy a leer un poema de Cristina Campo, con mi traducción, y es un poema a su vez que Cristina Campo dedicó a Simone Weil, ya que gracias a Cristina Campo, Adelphi hizo conocer en Italia, entre tantos otros escritores, a Simone Weil. Así como en esta suerte de juegos de espejos o de recorridos, por cierto, cuando murió Cristina Campo, en enero del 77, yo había apenas regresado de Italia, creo que lo contesto también, unos días antes, unas semanas, un mes antes había tenido una charla con ella, ahí en su casa en
en Roma. Y cuando murió Cristina Campo, y en enero del 77, comienzo de enero del 77, Cristina Campo se había convertido ya en esos años, para esos años, ¿no? Esos años además en el cual la izquierda italiana, esto es el Partido Comunista, no el Partido Socialista, que siempre fueron unos tránfugas verdaderamente y un desastre para la historia italiana, sino el Partido Comunista, un gran partido gramsciano, para nada stalinista, con el cual yo en mis estadías en Italia tuve bastante simpatía. Pero bueno, para esos años era, y Calasso fue uno de los primeros en darse cuenta de eso, y sobre todo Augusto Dal Noce, que un día tendré que hablar de él, ya que es la gran influencia del último Pasolini. En realidad, las últimas ideas de Pasolini son en realidad de Augusto Dal Noce. Pero bueno, es ese momento, a fines de los 70, donde la izquierda italiana, digamos el Partido Comunista, el marxismo italiano, empieza a convertirse en esto que ahora se llama progresismo. Y Cristina Campo, siendo una católica militante, y aparte una católica ultraortodoxa, que había simpatizado mucho con Monseñor Lefebvre, no es mi caso, aunque también soy bastante ortodoxo con respecto a no solo al dogma, sino al ritual, en eso estoy de acuerdo, con la ortodoxia de Cristina Campo. Cuando murió en enero del 77, la inteligencia, al menos romana, italiana, ya vuelta al progresismo, no hubo mención de ella. Cierto que ya había tomado actitudes muy agresivas en los últimos tiempos, sobre todo los 2 últimos años. Y la única mención que hubo, o la única necrológica, fue la de Roberto Calasso. Por cierto, Roberto Calasso tomó el timón de Adelphi precisamente para oponerse a partir de los años 70 a esa creciente desmarxistización o pérdida de la densidad de la tradición del Partido Comunista Italiano, vuelto ya a esa pesadilla, luego trasladada transatlánticamente también por aquí y otros lados, que es el progresismo. Así que también tuvo un enorme coraje Roberto Calasso de crear o de sostener esta editorial para crear una tendencia. Por cierto, también le debemos a Roberto Calasso el redescubrimiento, sobre todo para Italia y después para el mundo, porque Adelphi básicamente hay 4 o 5 editoriales en el mundo, españolas, incluso argentinas, que editan leyendo el índice, ¿no? Leyendo el fondo editorial de Adelphi. Eso no es ningún secreto. Bueno, una cosa que le debemos también a Calasso es el redescubrimiento de autores mitteleuropeos, asbúrgicos. Otra cosa que también mentalmente nos unió tanto y que, bueno, no hizo falta conocernos para eso. Bueno, voy a leer entonces el poema de Cristina Campo, que se llama Elegía de Portland Road. Portland Road es la calle de Londres, el último domicilio antes de morir, de Simone Weil. Así que, en el recuerdo de Cristina Campo y de Calasso, y de algo que nos une también a todos, a ellos dos, a mí y a tantos otros, de Simone Weil, este poema de Cristina Campo dedicado a Simone Weil. Lo voy a leer primero en italiano y luego mi versión. Dice: cosa proibita, scura la primavera, per anni camminai lungo primavera, più scure del mio sangue. Ora tornano sul Tamigi, sul Teveri, i bambini trafiti dai lunghi gigli.
Le piccoli madri nei loro covi da caccia, l'ora eterna sulle eterne metropoli, che già si staccano, tremano come navi pronte all'addio. Cosa proibita scura la primavera. Io vado sotto le nubi, tra ciliegi così leggeri che già sono quasi assenti. Che cosa non è quasi assente tranne me, da così poca morte, fiamma libera? E al centro del rovetto li avampo noi vivi nel riso, nelle splendore come tu li ricordi, come tú ancora li implori. Y esta es mi versión. Cosa prohibida, oscura primavera. Por años caminé dilatadas primaveras aún más oscuras en mi sangre. Ahora vuelven al Támesis, sobre el Tíber los niños perforados por largos lirios, pequeñas madres en sus cubiles de acacia, la hora eterna sobre eternas metrópolis que ya se separan, tiemblan como naves prontas al adiós. Cosa prohibida, oscura primavera. Yo voy bajo las nubes entre cerezos tan ligeros que ya son ausentes. ¿Qué cosa no es casi ausente no hace mucho, llama libre? Y en el centro de la zarza se reavivan, en la risa, en el esplendor, tal como los recuerdas, como todavía tú los invocas. Por Roberto Calasso, por mi admirada Cristina Campo, por Simone Weil, y por todas esas cosas que nos unen. Bueno, gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana cuando se pueda, si Dios quiere.